Vamos a iniciar una serie que hemos titulado Amando a la Iglesia. Amando a la Iglesia. Y el primer sermón es en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Cuando el amor se enfría. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado de ser parte de tu iglesia universal. Pero te damos gracias también, Señor, porque en tu soberanía tú nos permitiste estar en esta iglesia, hogar de salvación y alabanza, en la que podemos servir con nuestros dones. Oramos, Señor, para que nuestro amor por ti y por los hermanos no se enfríe como esta iglesia de la cual hemos leído. De manera especial te pedimos que use al pastor Raidis allá en aquella iglesia donde tiene que predicar y que nos utilice también, Señor, a nosotros de una manera especial. Oramos, Señor, también por este pueblo de Ucrania. Mira, Señor, a este pueblo y de manera especial a mis hermanos que quizás en este momento están reunidos predicando también tu palabra en medio de las bombas, Señor, que están cayendo en aquel lugar. Guarda, Señor, a tu iglesia allí y permite que ellos continúen predicando tu palabra. Los pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Hermanos, si tuviéramos el privilegio de recibir una carta directamente de Cristo Jesús, en la cual Él nos dijera nuestra situación espiritual como iglesia, si tuviéramos el privilegio de que Él nos dijera qué cosas estamos haciendo bien y cuáles cosas necesitamos cambiar, cuán atentos estaríamos a leer cada una de las palabras que Cristo Jesús tiene que decirnos. En sentido general, la Biblia es una carta de Cristo Jesús a la iglesia. La Biblia es una carta de un Dios santo y de un Dios poderoso a pecadores que, mereciendo su ira, han sido objeto de su gracia y de su misericordia. El escritor de este libro es el apóstol Juan, y él presenta este libro como la revelación de Jesucristo. Es interesante porque en su evangelio, Juan capítulo 1, versículo 1, ya él ha presentado a Jesús como el verbo de Dios. Y luego en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, él presenta nuevamente a Cristo Jesús como el verbo de vida, como la palabra de vida, como la palabra que da vida. Y ahora en Apocalipsis 1:1, nuevamente Juan presenta este libro como la revelación de Jesucristo. Toda la Biblia es la revelación de Cristo Jesús. De hecho, Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, ahora nos habla a través de Cristo Jesús. Ahora nos habla a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Así que si tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios, no tienes que esperar que te salgan mariposas, sentir mariposas en el estómago. No tienes que engranojarte. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, simplemente tienes que ir a la palabra de Dios. Nuestro problema no es una falta de información, nuestro problema es una falta de obediencia. Pero de manera especial, Cristo Jesús, luego de su muerte, resurrección y ascensión, escribió 7 cartas a 7 iglesias en el Asia Menor. 7 iglesias que existieron realmente.
Pero de alguna forma estas cartas representan también a todas las iglesias a lo largo de la historia de la redención. Y cada una de estas cartas tiene básicamente la misma estructura. A 5 de estas 7 iglesias se les reprendió por tolerar el pecado. Solamente Esmirna y Filadelfia no reciben ninguna reprensión de parte de Cristo Jesús. A todas las iglesias se les alaba porque están haciendo cosas buenas, menos a la iglesia de la Odisea. Los problemas de esas iglesias van en aumento. Éfeso empieza con falta de amor, pero la Odisea está en una apostasía total. Y lo que queremos ver en ese sermón, básicamente, es la misma estructura de la carta. Una presentación, un elogio, un reproche, una advertencia, un llamado y finalmente una promesa. Miremos una presentación, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esa era una iglesia local que se encontraba en una ciudad llamada Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante de toda Asia Menor. Era una ciudad importante porque era estratégica. Allí se encontraba el principal puerto de toda la provincia de Asia. Pero también allí terminaban las 4 carreteras más importantes de toda Asia. Y aunque no era la capital de Asia, sino que era Pérgamo, incluso el gobernador tenía su residencia en la ciudad de Éfeso. Pero Éfeso era más conocida por el aspecto religioso. Allí se encontraba un gran templo dedicado a la diosa Artemisa, a la diosa Diana, y eso representaba un gran orgullo para esta ciudad. Ese no era cualquier templo. 130 metros de largo, 70 metros de ancho, 126 columnas, cada columna de 18 metros. Ese edificio tiene 10 metros, 2 veces la altura de este local. Y 86 de estas columnas estaban completamente revestidas de oro puro. Este templo es considerado una de las 7 maravillas del mundo y era quizás la principal fuente de ingreso de esta ciudad de Éfeso, pues allí se vendían todo tipo de artículos que se utilizaban para la adoración de esta diosa falsa. Es interesante que también era una ciudad de mucha inmoralidad, pues en el culto a la diosa Diana se empleaban sacerdotes, eunucos, esclavos y millares de sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución. Era tal la inmoralidad de esa ciudad que uno de sus filósofos decía que los ciudadanos de Éfeso eran dignos de morir todos ahogados y que la razón por la que él no volvería a sonreír nunca era por la condición espiritual de esta ciudad. Usted entraba a aquel templo y allí estaban sacerdotes, prostitutas, banqueros, delincuentes, músicos, bailarines y adoradores frenéticos de Diana de los Efesios. Pero mire qué interesante, porque en esta ciudad llena de corrupción, allí hay una iglesia del Señor. Allí en medio de la corrupción moral, hay una iglesia que el Señor ha constituido para hacer luz en medio de la oscuridad, para hacer sal de esta civilización, para ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Éfeso era la voz de Dios en aquel lugar. Escribe el ángel de la iglesia, y esa palabra iglesia es la palabra eclesia, que es una combinación entre sacado y llamar. Así que en la ciudad de Éfeso había muchos que habían sido sacados del pecado y habían sido llamados a la salvación en Cristo Jesús. Cristo tiene una carta que comunicar, pero Cristo no le está escribiendo al emperador. Cristo no le está escribiendo al gobernador de Éfeso. Cristo le está escribiendo a su iglesia, a su cuerpo, a su esposa. Porque lo que Dios tiene que decir a este mundo caído, ha de decirlo a través de su iglesia que Él ha comprado con su propia sangre. Porque lo que Dios ha de hacer en este mundo, ha de hacerlo a través y únicamente de su iglesia. ¿Cómo nació la iglesia de Éfeso? Hechos capítulo 18 al 20 nos narra la forma en que nació esa iglesia. Priscilas y Aquilas, amigos y compañeros de Pablo, predicaron el evangelio en Éfeso.
Luego vino un predicador poderoso, Hechos capítulo 18, 24 al 26, llamado Apolos. Y finalmente, en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo visitó a esa iglesia. Pero fue en su tercer viaje misionero, Hechos capítulo 20, versículo 31, donde el apóstol Pablo duró 3 años en esta ciudad de Éfeso. Fue tal el impacto de la predicación del apóstol Pablo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 19, versículo 18. Mira el impacto de la predicación de Pablo. Dice que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hasta el punto que en el versículo 24 dice que un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Era tal el impacto de la predicación en esta ciudad pagana que aún Demetrio y todos los artífices que hacían artículos para la adoración de Diana estaban temblando. Porque este hombre llamado Pablo, a través de la predicación del Evangelio, había trastornado no solamente a Éfeso, sino también a toda Asia, diciendo que Diana no es ninguna diosa, que María no es ninguna diosa, que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y ese es el mismo evangelio que tú y yo predicamos el día de hoy. El evangelio que sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué gran privilegio tenía Éfeso. Aquilas, Priscilas, Apolos, el apóstol Pablo. Y no se queda ahí. Timoteo había sido pastor en esta iglesia. Primera y segunda de Timoteo se escriben a este pastor llamado Timoteo cuando él estaba precisamente en la iglesia de Éfeso. Onesíforo y Tíquico habían predicado en Éfeso. Y como si fuera poco, el apóstol Juan pasó los últimos años de su vida pastoreando la iglesia de Éfeso. Pero ¿qué pasó en esa iglesia? Habían pasado ya 40 años desde su fundación. Y hubo algo que sucedió en sus vidas que veremos más adelante. Mire la gran presentación. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y esa palabra ángel, hay 3 significados posibles. El primero, que se esté refiriendo al pastor, porque la palabra ángel significa mensajero, como se utiliza en Malaquías capítulo 2, versículo 7. Así que él se está dirigiendo al pastor de la iglesia. Algunos interpretan que son ángeles de verdad que existen en las iglesias, y otros interpretan que se refiere al testimonio mismo de la iglesia en el mundo. Pero nosotros creemos que se trata principalmente del pastor de la iglesia, quien es el responsable de cuidar a la iglesia que Dios ha colocado en sus manos. Así que no hay un oficio en esta tierra que demande mayor responsabilidad delante de Dios que ser pastor de una iglesia. Qué gran responsabilidad, qué gran privilegio también es ser pastor de una iglesia. Por eso Santiago dice que no se enganchen muchos a ser maestros sabiendo que van a recibir una mayor condenación. Hermano, si tú eres pastor, Cristo te ha confiado a su esposa. Cristo te ha confiado a su ayuda idónea para que tú la alimentes con la palabra de Dios, para que tú la cuides y la sostenga hasta que Él venga. Pero un día Él vendrá y te pedirá cuenta por la forma en que tú dirigiste la iglesia. Muchos se enganchan a pastor por emoción, porque suena bonito el título, pero realmente no saben lo que hacen. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que un día el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, el dueño de la iglesia, aquel que compró su iglesia con precio de sangre, te pedirá cuenta si tú eres un pastor de la forma en que tú has administrado la iglesia. ¿Quién escribe esta carta, hermano? Qué interesante, porque no es lo mismo recibir una carta de Juan de los Palotes que recibir una carta del presidente de la República, o que el presidente de Estados Unidos, o recibir una carta de la reina Isabel. El que escribe esta carta es uno más grande, es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Y él dice que él tiene las 7 estrellas a su diestra. Y si usted lee el capítulo 1 se dará cuenta que también la parte de estrellas es sinónimo de los pastores. La diferencia es que esta estrella, este pastor, no emite luz por sí mismo, simplemente refleja la luz del sol de justicia que es Cristo Jesús. Por lo que Cristo está diciendo, las 7 estrellas están en mi mano. Yo soy el que estoy gobernando la iglesia. Yo estoy dirigiendo a mi iglesia. Yo estoy sosteniendo a la iglesia con la diestra de mi poder. Él ya se ha presentado en el capítulo 1, versículo 8, como el alfa y la omega, como el principio y el fin, como el primero y el último, como el que es, el que era y el que ha de venir. Él tiene todo poder y toda autoridad para gobernar, para dirigir a su iglesia, porque Él lo conoce todo, porque Él lo abarca todo, porque Él lo trasciende todo, porque Él es eterno, Él es el inmortal. El espacio no le puede limitar, Él es inmenso, Él es inigualable. Gloria a Dios porque nuestro Cristo está gobernando a su iglesia. Es interesante porque esta iglesia está siendo perseguida, porque Juan, pastor de esa iglesia, ha sido desterrado a la isla de Patmos. Y Cristo escribe esta carta y le da esperanza a esos hermanos diciéndole, las 7 estrellas están en mis manos. Pero mire cómo sigue diciendo el versículo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. 7 candeleros de oro representa la iglesia. La misión misma de la iglesia es ser luz en medio de las tinieblas. Pero qué interesante porque dice que Él se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Que Él se pasea en medio de la iglesia. Que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está presente Cristo Jesús. Él se pasea en medio, supervisando lo que pasa en la iglesia. A Jesús no hay que informarle lo que sucede en la iglesia. Él lo conoce todo. Nada escapa de su control. Él sabe quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no lo son. Él sabe quiénes están realmente comprometidos y quiénes no están comprometidos. Él sabe quiénes vienen a la iglesia por obligación y quiénes asisten a la iglesia porque le aman realmente. Él conoce todo lo que pasa en la iglesia. Él cuida a su iglesia. Él sostiene a su iglesia. Él es quien está dirigiendo a su iglesia. Hay algo que Él quiere que sepa esta iglesia en medio de las circunstancias difíciles que están atravesando. Ustedes no están en las manos del emperador. Ustedes están en mis manos, en las manos del soberano de los reyes de la tierra, en las manos de aquel ante el cual se doblará toda rodilla. En las manos del Todopoderoso, aquel cuyos ojos son como llamas de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Eso tiene implicaciones para nosotros, hermanos, porque eso no solamente pasa en la iglesia de Éfeso. Nosotros estamos reunidos aquí como iglesia y Cristo también se pasea en medio de nosotros. Él está supervisando, Él está inspeccionando tu vida. Pero también a ti y a mí nos ha tocado vivir en una generación perversa, en una ciudad inmoral, en una ciudad que le abre las puertas año tras año al carnaval. Y si no lo pueden hacer, lo hacen de manera extraordinaria. En una sociedad llena de corrupción, en una sociedad que trata por todas las vías de legalizar el aborto. Y pareciera que nosotros estamos solos.
Pareciera que somos una simple voz en medio del desierto. Pareciera que el mal está ganando terreno. Pero si tú eres parte de la iglesia, Cristo Jesús te está sosteniendo. Cristo Jesús está edificando su iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia. Pero de manera especial, si tú eres miembro de la iglesia, dice Juan capítulo 10, versículo 28, que sus ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de sus manos. Así que si tú estás aquí y si tú has perseverado en el evangelio hasta el día de hoy, no es por tu fuerza, es porque Cristo Jesús también ha sostenido tu vida. Dice R.C. Sproul, estamos seguros no porque nos aferramos fuertemente a Jesús, sino porque Él nos sostiene fuertemente a nosotros. Así que es una gran presentación de Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, mire qué gran alabanza recibe esa iglesia. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia. El Señor dice, yo te conozco. Y la palabra que se utiliza es oida. No se refiere a un conocimiento parcial o progresivo. Es un conocimiento pleno y absoluto. El Señor que se pasea en medio de la iglesia dice, yo te conozco completamente. Es un conocimiento completo y esto puede traer a nosotros esperanza, consuelo, pero también esto debe provocar en nosotros temor. Que el Señor me conozca completamente. ¿Sabe por qué Él te conoce? Porque sus ojos son como llama de fuego. Porque ante su mirada se derriten los montes. Porque su mirada penetra a lo más profundo de tu corazón y discierne las intenciones del alma. Porque ante su mirada no hay nada que quede oculto. Él dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tu pobreza. Pero también Él dice a la iglesia de Tiatira, yo conozco de tus obras y de tu amor. Eso nos da esperanza. El Señor conoce lo que tú estás pasando. El Señor conoce tus circunstancias. El Señor conoce tus lágrimas. De hecho, cada una de tus lágrimas están contadas, dice el mismo libro de Apocalipsis. Él conoce tus oraciones. Él conoce tus preocupaciones. Él conoce tus temores y tus luchas. Pero por otro lado, Él conoce tus motivaciones. Él conoce tus ambiciones. Él te conoce cuando nadie te ve. Él sabe de ti lo que nadie sabe. No te puedes esconder de Él como intentó hacerlo Jonás. No puedes escapar de Él. Todas las cosas están desnudas delante de su presencia. Dice Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca y Él la sabe toda. Ahora, hay 4 cosas que Cristo alaba de esta iglesia. Y lo primero que alaba es su servicio. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Es decir, que esa iglesia trabaja hasta la saciedad. Trabaja hasta sentirse cansada, desgastada. Se entrega por completo al servicio al Señor, física, mental y emocionalmente. Son obreros diligentes. ¿Se puede decir eso de nosotros? Ellos están sirviendo al Señor con todos sus dones. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No son ociosos, no son holgazanes espirituales. Romanos 12:7. El que sirve, que sirva. El que tiene el don de la exhortación, que exhorte. El que predique, que predique. El que enseñe, que enseñe. El que reparte, que reparta con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Están usando sus dones para la gloria de Dios. Y Cristo Jesús alaba esto en esta iglesia. Hay creyentes que nunca se comprometen. Son como el esposo que nunca asumía ningún compromiso real. Y él dice, yo estoy cansado de vivir. Me voy a quitar la vida. Así que se dirige al balcón, él vive en un 6º piso, se dirige al balcón, se va a suicidar, pero se pone un paracaídas en la espalda. Y le dice a la esposa, mira, me voy a suicidar y mira la carta que te dejé. Y la esposa le dice, yo sabía, tú nunca te comprometes con algo seriamente.
se va a suicidar y tiene un paracaídas en la espalda. Asimismo hay muchos creyentes, nunca se comprometen seriamente con el Señor. Ellos oran al Señor, Señor, envía obreros a tu mies. La mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor envió a los obreros, pero los obreros están sentados en la iglesia esperando que Cristo venga. Tú mismo eres la respuesta a esa oración. Decía un hermano en nuestro grupo pequeño, en la iglesia no debe haber espacio para las botellas espirituales. Eso no es el guacalito, eso no es un guacalito espiritual donde hay muchas botellas que no hacen ninguna función. Así que él está alabando a esa iglesia por su servicio. Pero en segundo lugar está alabando a esta iglesia por su perseverancia. Mire cómo dice el versículo 2. Dice, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y paciencia, conozco tu paciencia. Versículo 3, tú has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y esta paciencia no es paciencia a las personas. Esta paciencia, la palabra significa resistencia. Es decir, que en medio de las circunstancias difíciles, ustedes han permanecido firmes y fieles al Señor. En medio de la ciudad donde les ha tocado vivir, ustedes por 40 años han permanecido fieles al Señor. A pesar de las pruebas, dice el texto, no han desmayado. Y lo han hecho por el motivo correcto, por amor a mi nombre. Yo conozco personas en esa iglesia que se puede decir eso, que el Señor puede alabar su perseverancia. Han permanecido fieles al Señor por décadas. Personas que me dieron clase en la escuela dominical y están aquí perseverando en los caminos del Señor. No por su propia fuerza, como dice Judas 24. La gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigas y para llevarlo sin manchas y con alegría a su gloriosa presencia. Así que Él está alabando a esa iglesia por su servicio, en segundo lugar, por su perseverancia, pero también está alabando a esta iglesia por el discernimiento espiritual que tienen. Miren el versículo 2 como dice, no soporta a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Desde allá había personas que se decían ser apóstoles. Todo el que se dice ser apóstol el día de hoy no lo es, porque el día de hoy no hay nadie que cumpla los requisitos de un apóstol. Así que esta iglesia ha probado a esas personas que se dicen ser apóstoles y que no lo son. Es una iglesia que está fundamentada en la palabra de Dios. Es una iglesia que tiene discernimiento para juzgar y para hacer distinción entre la verdad y la mentira. ¿Recuerdan lo que le dijo el apóstol Pablo a esta iglesia? Hechos capítulo 20, versículo 28. Mire lo que les dijo a los pastores de esa iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por vuestro rebaño, en que el Espíritu os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, dice Pablo. Por tanto, velad. Ellos han soportado, han resistido las pruebas desde afuera, pero también las falsas enseñanzas desde adentro. Ellos también han verificado quiénes son apóstoles, quiénes no son apóstoles. Ellos han cumplido con la misión que aparece en 1 Timoteo 3:15 de ser columna y baluarte de la verdad. Así que esa iglesia recibe muchas alabanzas por su servicio, por su perseverancia, por su discernimiento, pero también por su conducta. Miren lo que dice el versículo 6. Tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrecen. Ellos odian lo que Dios odia. ¿Y quiénes eran estos nicolaitas? No se sabe con certeza. Pero los primeros padres de la iglesia dicen que estos eran seguidores de Nicolás, uno de los 7 diáconos que fue elegido en Hechos capítulo 6. Así que Nicolás había dejado el evangelio y se había convertido al gnosticismo. Y él decía que el espíritu era bueno, pero que la carne era mala. Y como la carne era mala, te estaba permitido pecar en tu propia carne. Así que los nicolaitas vivían un estilo de vida inmoral, y más en esa ciudad
de Éfeso. Esta iglesia está amando lo que Dios ama y está odiando lo que Dios odia. Dios le dice, tú odias a los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Ellos están mostrando una conducta santa en medio de esta sociedad. Ellos están siendo luz, están siendo sal, están siendo la voz de Dios en una generación de sordos. Así que el Señor les está alabando por su conducta. Esta es una iglesia casi perfecta, diría yo. Sirven al Señor hasta el cansancio. Están perseverando en la palabra de Dios hasta el punto de reconocer cuáles son falsos maestros. Están denunciando el error. Están proclamando la verdad, están viviendo la verdad. Están agradando a Dios con sus acciones. Pero la mirada del Señor penetra un poquito más profundo. Y dice, todavía les falta algo. Ellos tienen la ortodoxia doctrinal. Ellos tienen el servicio a Cristo. Pero hay algo que ellos no tienen, versículo 4. Un gran reproche de parte del Señor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay un pero. Hay un pero que lo daña todo. Esto es como un jabón en el sancocho. Tengo contra ti. Hay algo que se enfrió en esos 40 años que pasaron. Y el texto dice que fue el primer amor. No fue que ellos dejaron de amar al Señor. Fue que perdieron el primer amor. Fue que perdieron el entusiasmo con el que ellos hacían las cosas para el Señor. Fue que perdieron la pasión por el Señor. Su pasión por Dios fue menguando. Están sirviendo al Señor. Siguen haciendo lo que siempre han hecho. Pero dice Cristo a esa iglesia, te falta el primer amor. El servicio a Dios sustituyó el amor a Dios. Su rutina, la rutina, mató la devoción a Dios. Siguen cumpliendo con sus deberes, pero no hay amor. Algunos dicen, bueno, cuando una persona se convierte, dice, este tiene el primer amor. Deja que pasen 5 años para que tú veas cómo se eleva. Eso no debe ser. El primer amor debe ser el único amor por Cristo. Porque mientras más tú conoces de Cristo, se supone que más tú debes amar a Cristo. Nosotros estamos estudiando en el grupo pequeño un libro que se llama La práctica de la piedad. Y él define la devoción a Dios como una mezcla de temor a Dios, amor a Dios, que produce en tu vida un deseo por Dios. Si tú le temes a Dios, si tú amas a Dios, esto provoca en tu vida un deseo por Dios. Y ese deseo por Dios se describe, por ejemplo, en el Salmo 27:4. El salmista dice de la siguiente manera, una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una sola cosa necesito, dice el salmista, estar en la presencia del Señor todos los días de mi vida para inquirir y para contemplar la hermosura del Señor. Pero luego el salmista en el Salmo 42:1 expresa esta devoción por Dios de la siguiente manera, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y luego en el Salmo 63 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Filipenses capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo expresa su deseo por Dios de la siguiente manera. Yo quiero conocerte, el poder de tu resurrección y la participación de tus padecimientos, y quiero llegar a ser semejante a ti en tu muerte. Yo no sé si estos pasajes describen nuestro deseo por Dios. Yo creo que no. No sé si la palabra sed de ti te identifica. La palabra inquirir, contemplar, conocerte, anhelar, buscarte de madrugada, estar en tu presencia todos los días de nuestras vidas. Eso revela que quizás estamos sirviendo al Señor con todas nuestras fuerzas, pero no le estamos sirviendo con todo nuestro corazón.
La falta de amor a Cristo, la falta de amor a Dios. Pero eso se evidencia en una falta de amor a la iglesia, en una falta de amor a los hermanos, como pasaba en Primera de Corintios. Ellos tenían todos los dones, pero Primera de Corintios 13 dice, si tú hablas en lenguas y profetizas y entiendes todos los misterios, y si tú entregas tu cuerpo para ser quemado, y si tú vendes todo lo que tienes y se lo entregas a los pobres, pero no tienes amor, eso no te sirve de nada. Eres simplemente como un metal que resuena o un tímbalo que retiñe. Lo que estás haciendo simplemente es ruido delante del Señor. Usted sabe que hay muchos creyentes que aman a Cristo y que no aman a la iglesia. Alábalo si puede. Si no puede, di ay. Es como que alguien me diga, mira Randy, tú me caes bien. Contigo yo voy al fin del mundo, pero no soporto a tu esposa. Tu esposa no la paso. Bueno, si yo amo a mi esposa me voy a sentir mal. Las personas que dicen eso, mira, Cristo, tú eres lo principal en mi vida. Pero ese hermano yo no lo soporto, yo no lo paso. Hay muchos que aman a Cristo, pero odian a la iglesia. Esta iglesia había perdido su amor hacia los demás. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es un cuerpo donde cada quien está realizando una función diferente. Es en ese cuerpo donde aprendemos a amarnos unos a otros, donde aprendemos a perdonarnos los unos a los otros, a consolarnos los unos a los otros, a exhortarnos los unos a los otros, a orar los unos por los otros, a ayudarnos los unos por los otros, a animarnos, a confesar nuestro pecado y a sobrellevar las cargas los unos por los otros. ¿Cómo describen estos versículos tu amor? Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En eso hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Y cómo yo pongo mi vida por mi hermano? Qué bueno que el versículo no se queda ahí. Sigue el versículo 17. El que tiene bienes de este mundo, alábalo si puede, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si tú no estás en la capacidad de amar a tu hermano, dice Juan, el apóstol Juan, el mismo que escribe esta carta que estamos estudiando, dice, tú no has pasado de muerte a vida, tú no eres un verdadero creyente. Pero sigue diciendo Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Este versículo no lo sabemos de memoria. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y cuando alguien me ofende en la iglesia, ¿cómo yo reacciono? Efesios capítulo 4, versículo 2. Con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Versículo 42. Sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros. Y cuando hay una necesidad en la iglesia, cuando mi hermano tiene una necesidad, ¿cómo yo debo de reaccionar? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen de él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Santiago 2:15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, yo voy a orar por ti, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice el Señor a esta iglesia, yo conozco tus obras, yo conozco tu servicio y paciencia, pero te falta amor por mí y te falta amor por la iglesia. Así que aquí está el gran llamado que le hace en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. El llamado es claro, arrepiéntete, cambia de dirección,
Reflexiona de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Recuerda lo que tú eras antes. Se te ha olvidado. El olvido es la principal causa de la decadencia y de la frialdad espiritual. Ojalá que no se te olvide esto que estamos estudiando en esta hora. Que no te pase como el hombre que compró un caballo y el dueño del caballo era cristiano. Le dijo, mira, este caballo yo le he enseñado lo siguiente. La forma en que este caballo arranca es cuando tú le dices gloria a Dios. Tú le dices gloria a Dios y el caballo arranca. Y para detenerlo tú tienes que decirle aleluya. El hombre no está prestando atención. Él cierra el negocio y va a arrancar el caballo y dice gloria a Dios. Y arrancó el caballo. Ah, pero es verdad lo que me dijeron. Dice gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Caballo aceleró. Y el hombre se le olvidó cómo detener el caballo. Se le olvidó la palabra. Amén, y el caballo sigue, amén, y el caballo sigue. Y luego llega a un precipicio, va a llegar al precipicio y dice, aleluya. El caballo se paró ahí en el precipicio y cuando él respiró dijo, gloria a Dios. Es decir, que hay que saber prestar atención. Y lo que el Señor le está diciendo a su iglesia, presta atención, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Reconoce tu condición real. No trates de justificar tu pecado delante de Dios. Reflexiona y cambia. No sigas fingiendo. No sigas aparentando lo que no eres. La iglesia no es un teatro. Reconoce tu condición y arrepiéntete. La segunda parte, vuélvete a mí. Cambia tu mente. Deja ese estilo de vida que tú estás viviendo y acércate a mí. Como el hijo pródigo que volvió en sí. Dice Agustín, cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando las esconde, Dios las descubre. Pero cuando las confiesa, Dios las olvida. Reconoce tu pecado y vuélvete a mí, dice el Señor. Pero no te quedes ahí. Dice, vuelve a hacer las primeras obras. Sigue sirviendo, sigue obrando, pero vuelve a hacer esas cosas, dice el Señor, con amor. Muestra la autenticidad de tu arrepentimiento haciendo aquellas cosas que tú hacías antes. ¿Cómo eras cuando tú te convertiste? ¿Cuál era el hambre que tú tenías por Dios, la sed que tú tenías por conocerlo? ¿Ha disminuido ese entusiasmo, esa pasión en tu vida? Si ha disminuido es porque quizás hay otro amor en tu vida. Como dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Tú no puedes amar a Dios y amar al mundo. Así que si tu amor por Cristo ha disminuido, probablemente tu amor por las cosas del mundo está en aumento. Vuelve a hacer las primeras cosas, las primeras obras. Vuelve a adorarme con pasión. Vuelve a estudiar mi palabra como antes. Vuelve a amarme de todo corazón. Vuelve a orar de madrugada como lo hacías. Vuelve a evangelizar con el entusiasmo que tú lo hacías. Un gran llamado al arrepentimiento. Pero también hay una gran advertencia. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Un juicio inmediato para esta iglesia. Si no se arrepiente, vendría el juicio de Dios. Dios quitaría su candelero de su lugar. Es decir, que ellos dejarían de ser una iglesia. Quizás se iban a seguir juntando, pero dejarían de ser una iglesia bíblica, una iglesia sostenida por el Señor. Así que el camino está claro. O amas o te mueres. O me amas a mí de todo corazón, o amas a tus hermanos, o simplemente vas a desaparecer como iglesia, vas a morir. Y finalmente hay una gran promesa. El que tiene oído, ¿quién tiene oído en ese lugar? ¿Quién tiene oído? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a Éfeso. No, dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que está llamando, subraya la gran responsabilidad que tenemos como iglesia de prestar atención a lo que Dios está diciendo. Y Dios está diciendo, arrepiéntete o si no, vas a morir. Pero también Él está diciendo, el que venciere ha de comer del árbol de la vida. Si tú eres un cristiano,
En Cristo Jesús ya tú has vencido. En Cristo Jesús tú eres más que vencedor. Mire cómo dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 4. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que todo creyente verdadero puede recibir esta promesa, porque en Cristo Jesús tú has vencido al mundo. Y dice aquí que has de comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida que Adán perdió en el Edén, Cristo lo ganó nuevamente en la cruz del Calvario. Y por su sangre tenemos acceso al paraíso de Dios, a la vida eterna. Ojalá que el Señor derrame en esa hora, en nuestros corazones, su amor, ese amor que nos capacite a nosotros para amarle a Él y para amar a los demás. Yo recuerdo una anécdota de una niña que su padre la llevó a comprarle un juguete a una tienda, y en esta tienda vendían juguetes nuevos y juguetes usados. Y el padre le dijo, mira, coge la muñeca que tú quieras. En esa tienda había todo tipo de muñecas. Muñecas que hablan, muñecas que comen, hasta muñecas que caminan y van al baño. Todo tipo de muñecas. Pero lo sorprendente es que esta niña se dirigió al final de la tienda y eligió una muñeca que estaba en el suelo, una muñeca de trapo, una muñeca sucia, una muñeca rota. Y el padre le dice, pero tú te estás poniendo loca. ¿Cómo tú eliges esa porquería de muñeca? A lo que ella le respondió, si yo no amo esa muñeca, nadie la va a amar. De todas las muñecas que están aquí, esta es la que merece mi amor. Y eso precisamente fue lo que el Señor hizo con nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó de una manera condicional. Y eso es lo que te capacita, porque Él te amó primero, ahora tú puedes amar el hermano. Ese hermano que es insoportable es el que más necesita de tu amor. Que el Señor nos ayude a amarle a Él y amar a su iglesia. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias por tu gran amor con que tú nos has amado. Señor, no merecemos tu amor incondicional. Señor, cuando estábamos muertos allí en nuestros delitos y pecados, tú tuviste misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque como hemos visto en esta hora, tú eres quien cuida, tú eres quien sostienes a tu iglesia. Pero también reconocemos, Señor, que nuestro amor por ti se ha enfriado, que nuestro amor por ti ha disminuido, ha menguado, quizás porque hay otros amores en nuestra vida. Señor, perdónanos. Reconocemos, Señor, nuestra frialdad espiritual. Nos arrepentimos de nuestro pecado y queremos volver a ti. Aviva, Señor, en nuestros corazones la llama de tu amor, de tal manera que podamos experimentar esa pasión, servirte con ese entusiasmo que experimentamos antes. Te lo rogamos por los méritos de Cristo. Amén. Señor les bendiga.